Que vamos a tratar un tema realmente inquietante. ¿Qué pasa con la central nuclear de Embalse? ¿Y qué pasa con la falta de un estudio de impacto ambiental para el funcionamiento? Bueno, hemos convocado para hablar de este tema, ha sido título muy importante en estos últimos días, al abogado representante de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. El doctor Juan Carballo nos está acompañando. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias, buen día. Muy bueno, la cuestión de la central nuclear de Embalse viene siendo título desde hace rato. Necesitaba una parada técnica que se pospuso en el tiempo. Ahora supuestamente estamos en ese tramo y la pregunta que muchos se realizan es ¿cómo está funcionando la central? ¿Cómo va a volver a funcionar? ¿Y por qué no hay un estudio de impacto ambiental? Bueno, gracias por la invitación primero. La verdad que como planteaste en la introducción es una problemática bien preocupante. El Foro Ambiental de Córdoba, una agrupación de instituciones e individuos que trabajan en temática ambiental y del cual nosotros, Fundeps, forma parte, sí, ha venido haciendo seguimiento de ese tema y a partir de una serie de pedidos de información pública que el foro ha hecho, se encontró que, incluso con una afirmación explícita de la autoridad provincial, que las obras de ampliación de la vida útil de la central no cuentan hasta el momento con un estudio de impacto ambiental. Eso es definitivamente muy peligroso y también, por supuesto, es violatorio del marco legal actual, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. La normativa, partiendo de la Constitución, siguiendo por la Ley Nacional General del Ambiente e incluyendo también la Ley Provincial de Política Ambiental, son claras en el establecimiento de mecanismos para asegurar un adecuado flujo de información ambiental y también para generar mecanismos que permitan la participación ciudadana y que evalúen en una decisión pública que es bien complicada cuál es el grado de impacto que puede tener y qué se decide hacer con eso. Es decir, es básicamente un mecanismo democrático que busca asegurar que una decisión de tanta importancia como esa sea consensuada y sea planteada abiertamente, se analice específicamente cuáles son los riesgos, cuáles son las implicancias y en función de eso se toma una buena decisión. Ahora, Carballo, digo, para la gente que no entiende mucho, y me incluyo en esto, la cuestión nuclear, que ya esta central viene operando ya hace muchos años, tiene esta parada técnica, desde el 31 de diciembre está frenada. Estas obras de ampliación de la vida útil, ¿tienen algún riesgo, digamos, más allá? Digo, porque no estamos hablando de una cuestión meramente administrativa, de que no se presentó un papel de impacto ambiental, sino de que esto puede traer consecuencias serias y puede quedar en no las mejores condiciones para seguir operando por los años que lleva. Digo, para la gente que no sabe y que tenemos el temor de estar tan cerquita de una central nuclear, ¿qué debemos decir o saber en ese sentido? Bueno, yo por supuesto que mi ámbito de competencia es más el marco legal. De todas maneras sí puedo plantear que a nivel internacional está discutido el uso de la energía nuclear y en particular la ampliación de la vida útil de una central que es de larga data también es una operación riesgosa en el sentido de que seguramente tiene potenciales implicancias muy fuertes. Entonces, sin entrar en los detalles específicos de cuál es el riesgo, lo cierto es que en este momento la manera en que está llevando adelante el proceso impide, no es la correcta. Claro, impide que los especialistas que saben de energía y que saben de análisis de la matriz energética del país puedan evaluar cuáles son esos riesgos específicos e impiden que la gente, en particular la gente que está cerca de la central y por supuesto la gente de la provincia de Córdoba, porque un eventual accidente o los riesgos tendrían implicancias para una población mucho más amplia. Y la manera en que está llevando adelante impide que eso se haga adecuadamente. Y quizás para conectar puntualmente con tu pregunta desde la perspectiva legal también, es importante también plantear que hay una ley que se aprobó en el 2006, la ley 26.190, que planteaba que para el 2016, que seguramente en ese momento se veía como un futuro muy lejano, el 8% de la matriz energética de nuestro país tenía que ser de energías renovables, tenía que provenir de energías renovables, dentro de las cuales no se encuentra energía nuclear. Y muchos de los recursos se están destinando a proyectos como este, de ampliación de ese tipo de energía. Pues cuando al menos millones de dólares va a implicar. Sí, claro. Y hasta hace algunos años, o muy recientemente, en función de informes de Greenpeace,
el porcentaje de la matriz que tenía energía renovable del 0,2, no del 8%, lejísimo del 8%. Que está bien. Y aquí hay una objeción, más allá de la falta de información de la que hablabas, respecto a la verdadera condición, a los planes para readaptar la central para que entre nuevamente en funcionamiento para la generación de energía. ¿No están de acuerdo ustedes con la cuestión de la generación de energía nuclear? Sí, en general es una energía muy complicada por los riesgos. Los riesgos son altísimos. Entiendo que en términos de costo... mundial sabemos de los accidentes y lo que han provocado, ¿no? La verdad es que, por supuesto que yo, en términos de discusión de la matriz, me es difícil enfocarme, pero sí sé que en general tiene una costo-eficiencia relativamente alta, pero sabiendo que los riesgos son altísimos, porque otros tipos de accidentes en otras generaciones no tienen potenciales impactos tan graves. En cambio, la energía nuclear, los potenciales accidentes que hay, por más que la probabilidad sea menor que en otros, los potenciales impactos son mucho más grandes. Entonces, definitivamente es una decisión institucional de muchísima importancia y muchísima gravedad, y como mínimo tendría que cumplir el marco legal vigente a nivel nacional y provincial. Bien, y desde el foro ambiental, digamos, ¿qué están pidiendo básicamente? Mira, lo primero que se pide es que se asegure la presentación de un informe, de un estudio de impacto ambiental. Es un documento que tiene que tener toda esta información que ustedes están preguntando, incluyendo, por ejemplo, algunos de los puntos específicos que establece la ley provincial. Incluye los planes de emergencia ante eventuales accidentes, incluye, por ejemplo, planes de tratamiento después de que finalice la actividad de la central, es decir, incluye una serie de requisitos muy detallados que permite entender y que permite también que tanto especialistas como no especialistas se incorporen al proceso de toma de decisión, y con eso el Estado tenga una decisión más fuerte, más sólida, participativa, y que permita que de esa manera se cumpla el marco legal. El Foro Ambiental ha venido siguiendo las autoridades provinciales, que a su vez han ido de alguna manera empujando a las autoridades nacionales para que cumplan con ese requisito, y por lo que hemos visto y por el tipo de planteos, en principio hay una expectativa de que las nuevas autoridades respondan de otra manera con estos planteos, pero de todas maneras esto es un requisito legal, va mucho más allá de la voluntad de colaborar. Pero Carvalho, imagino que no estamos en un punto cero, que no es que no hay ningún plan de contingente, no hay ningún plan ante un accidente. Eso debe estar, de alguna forma, claro. ¿Tienen todo eso? Sí, eso está, y de hecho la central funcionó durante muchos años, entonces toda esa información estuvo. Lo que sucede es que el certificado de la autorización para funcionar tenía un límite de horas que ya ha sido vencido, entonces la ampliación de la capacidad exige nuevas obras. De hecho, por informaciones que se han ido conociendo, hay en este momento incluso actividades en pos de esa refuncionalización, y esas acciones y esa manera de ampliar la capacidad operativa implican nuevos elementos, implican nuevas maneras de funcionar que necesitan que esa información se conozca. Por supuesto que eso estaba antes y que se aprobó de esa manera. Carvalho, hablaste de los riesgos que supone precisamente la generación de energía nuclear. Estamos muy próximos en Córdoba ciudad a embalse, pero también para la misma gente de ese sector de la provincia de Córdoba. ¿Estamos realmente preparados por si llega a ocurrir algún tipo de contingencia en este caso? La verdad es que yo sinceramente no tengo información para responder adecuadamente esa pregunta. Sí. Y un poco nuestro planteo apunta a alcanzar ese tipo de información. Por ejemplo, charlando con el coordinador del foro ambiental, Federico Copta, él planteaba que, por ejemplo, un tema específico era ver si había un adecuado análisis de la zona y del comportamiento sísmico de la zona alrededor de embalse para que eso sea una variable a considerar para la preparación de planes de emergencia. Yo la verdad que, como les decía, no tengo la competencia técnica para evaluar eso, y la verdad es que como no hay esa información, no hemos podido plantearlo. Mira, llevémoslo al sentido común. ¿Alguna vez, en todos los años que nosotros llevamos viviendo en Córdoba, alguien nos explicó ante un eventual accidente qué hacer? Estamos, como vos decías, bien cerca, porque si el viento sopla para este lado, la nube llega. ¿Hicimos algún simulacro alguna vez? ¿Se acuerdan que tuvimos acá una nota con Rossi hablando de cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones? Pero vos sabés que, apuntando a lo que dice Nico, y ahí me parece que hay un error, generalmente se informa tan poco respecto a la central nuclear de embalse. Parece que fuera un tema totalmente tabú. ¿Cuántas veces los medios de comunicación han tenido las puertas abiertas para poder realizar una visita,
para ver cómo funciona, qué es lo que genera. Nunca, jamás. Solamente recuerdo que en alguna oportunidad la empresa de electroingeniería, trabajando en Atucha, nos ha permitido a algunos periodistas visitar las obras que se realizan para poner en marcha a futuro, en provincia de Buenos Aires, otra central atómica. Pero de esta jamás. Entonces digo, cuando vos tomás un tema como si fuera mala palabra, tabú, no lo habla, me parece que ahí es donde empezamos a tener algún tipo de inconveniente por falta de información, y la gente tiene que saber. No, el problema es que si una empresa estatal no cumple justamente con este estudio de impacto ambiental, que después cómo le podemos exigir a una empresa privada. Y después, llevándolo a esto, una cuestión de justamente una planta nuclear. ¿Qué pasa con lo que nos pasa en el verano justamente en Sierras Chicas? Cuando yo digo, comparándola, que no tenemos una situación concreta para esos vecinos ante una posible lluvia, una gran cantidad de precipitación en un momento dado. Digo, al vecino, tanto de Córdoba como el de Embalse y el que sea, la pregunta mínima es si una empresa estatal no cumple justamente con esta cuestión del estudio de impacto ambiental, nos sentimos inseguros. Bien, siguen reclamando ustedes casualmente que se presente este estudio de impacto ambiental. Me imagino que a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años de funcionamiento, esta larga trayectoria que tiene la central, como en la actualidad, ¿verdad? Sí, seguimos en ese proceso y esperando que esa información habilite también los espacios de participación para que tanto la gente cercana a la central, como la gente potencialmente involucrada, como también especialistas en temática energética, puedan revisar esos planes, puedan revisar el proyecto de ampliación, puedan discutir y que un poco planteando en consideración con lo que vos planteas, de decir que esto era un tema del cual no hay tanta información y el que la decisión parece que se toma en otros lados, no sé si en Buenos Aires. Entonces tratar de generar espacios para que haya posibilidades de participación en los distintos niveles de las personas potencialmente involucradas, que son muchísimas, y también de los especialistas que manejan esa temática. Bien, muchísimas gracias, Juan Carballo, ha sido muy amable. Juan Carballo es el abogado de esta Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, preguntándose por qué no se conoce o si existe efectivamente un estudio de impacto ambiental por el funcionamiento de la central nuclear de Embalse. Nos vamos a la pausa en un ratito nada más, seguimos aquí en BDS, no te olvides de plantearnos cuál es tu pálpito para el partido de la selección de esta noche. A partidazo BDS, ya seguimos. No se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo